Raza Gucerat contra raza Indobrasil, ¿cuál es la mejor opción para la producción de leche y carne? ¿Estás buscando una raza bovina que sea adecuada tanto para la producción de leche como de carne? Si es así, probablemente te hayas topado con la raza Gucerat y la raza Indobrasil. Ambas razas son populares entre los productores de ganado de todo el mundo, pero ¿cuál es la mejor opción para tus necesidades específicas? En este video, analizaremos las ventajas y desventajas de cada raza para que puedas tomar una decisión informada. Raza Gucerat. La raza Gucerat es originaria de la India y se caracteriza por su piel gruesa y resistente al sol, lo que la hace adecuada para climas cálidos y secos. La raza Gucerat es conocida por su capacidad para producir una leche rica en proteínas, lo que la convierte en una excelente opción para los productores de leche. Ventajas de la raza Gucerat. Alta producción de leche. Las vacas Gucerat pueden producir entre 5 y 7 litros de leche al día, con un alto contenido de proteínas y grasas. Tolerancia al calor. La piel gruesa y resistente al sol de la Gucerat la hace adecuada para climas cálidos y secos. Resistencia a enfermedades. La Gucerat es resistente a algunas enfermedades comunes del ganado, como la neumonía y la diarrea. Desventajas de la raza Gucerat. Menor rendimiento cárnico. La Gucerat no es tan adecuada para la producción de carne como otras razas debido a su menor rendimiento cárnico. Tamaño pequeño. La Gucerat es una raza relativamente pequeña, lo que puede limitar su capacidad para la producción de carne. Raza Indobrasil. La raza Indobrasil también es originaria de la India y es conocida por su tamaño grande y musculoso, lo que la hace adecuada para la producción de carne. Aunque la raza Indobrasil también es capaz de producir leche, su producción de leche es menor que la de la raza Gucerat. Ventajas de la raza Indobrasil. Alta producción de carne. La raza Indobrasil es conocida por su rendimiento cárnico superior en comparación con otras razas bovinas. Tamaño grande y musculoso. El tamaño grande y musculoso de la Indobrasil la hace ideal para la producción de carne. Fertilidad. La raza Indobrasil tiene una alta tasa de fertilidad y puede producir crías sanas y fuertes. Desventajas de la raza Indobrasil. Menor producción de leche. La Indobrasil no es tan adecuada para la producción de leche como otras razas debido a su menor producción de leche. Menos tolerancia al calor, a diferencia de la Gucerat. Además, la raza Indobrasil también tiene algunas desventajas a considerar. Aunque son resistentes a las enfermedades y pueden adaptarse a una variedad de climas, su producción de leche es más baja que la de la raza Gucerat. También tienen una menor tasa de fertilidad y su carne es menos tierna que la de otras razas bovinas. Sin embargo, esta raza tiene una carne muy sabrosa y su color rojo oscuro la hace popular en ciertas regiones del mundo. En conclusión, elegir entre la raza Gucerat y la raza Indobrasil depende de los objetivos de producción específicos de cada ganadero. Ambas razas tienen sus ventajas y desventajas y es importante considerar cuidadosamente cada una antes de tomar una decisión. Al final, lo que importa es encontrar la raza adecuada para su finca y su mercado. Esperamos que este video haya sido útil para ayudar a entender mejor las diferencias entre la raza Gucerat y la raza Indobrasil. Si estás interesado en conocer más acerca de la crianza de vacas lecheras y cárnicas, te invitamos a seguir explorando nuestro canal de InfoAgrícola GT.